Noche vamos a conocer a una mujer con una larguísima trayectoria como actriz, pero que paralelamente se convirtió en una política muy comprometida. Una mujer que se hizo escuchar tanto en los escenarios como en el Parlamento. Una mujer con dos pasiones. ¿Cómo se vive con dos vocaciones tan fuertes? Soy geminiana yo, y entonces somos dos. Claro. Yo siempre digo, vayan con el mellizo que va, no agarren al mellizo que vuelve, que es el atravesado. Y en este momento de la vida, ¿cuál de los dos mellizos tiene más fuerza? ¿El político o el artista? No, el artista, porque yo he vuelto a trabajar en teatro, recuperé en realidad mi condición de actriz, que es mi origen legítimo y para el que me preparé. ¿Por qué pensabas que una cosa no se podía hacer junto a la otra? Porque yo soy una apasionada y me entrego totalmente y necesito todo el tiempo para esa cosa. Y me resultaba incompatible. Yo soy una mujer que voy todos los días a la Cámara, que voy a todas las reuniones de comisiones, a todas las que pertenezca, que voy a todas las sesiones. Y además, yo me bancaba toda la sesión, desde el comienzo hasta el fin. Era famosa por eso. Sabían que cuando me levantaba iba al toilet y volvía. Pero como soy muy memoriosa, yo me acordaba lo que decían. Y era terrible porque a veces se contradecían a ellos mismos. Sí, claro. Y yo después me levantaba despacito de mi banca y iba, ¿y usted otra vez dijo tal cosa? ¿Pero cómo ahora dice esto? ¿Sí ahora dice esto? ¿En qué momento te diste cuenta de tu gran vocación por la política? No, ¿Cuándo? no, me lo regalaron, me vino de arriba. ¿Sí? No, yo nunca pensé que iba a ser política. La historia arranca que yo acompañaba a Cafiero en sus campañas. Y entonces, en realidad, a mí hablar en una tribuna no me era difícil. Primero porque es obvio en una actriz que tenga facilidad de palabra. Sí, pero hay muchos actores o actrices que si no tienen libreto no pueden decir dos palabras, Sí, ¿no? pero yo soy una charlatana y entonces, en realidad, conmigo ese conflicto no existía. Pero la política desde la infancia estuvo presente en tu Estuvo vida. presente por lo siguiente. Yo siempre explico que primero fui peronista visceral y después tuve que racionalizarlo para poder explicar. En mi casa, mi viejo laburaba de empleado nacional, que era empleado nacional o bancario en esa época, era el non plus ultra de la creación. Claro, era gente que sabía leer muy bien, que sabía escribir y que sabía resolver un problema que tuviera la persona que venía al edificio. Mi papá trabajaba en obras sanitarias. Y entonces cobraba los días 28, todos los meses sistemáticamente, con lo cual el 24 escaseaba el dinero. El 24 de diciembre no era un 24 diferente, era un 24 más en cuanto al haber que existía en la casa. Entonces las navidades eran complicadas. Un día llegó Perón, yo siempre digo que fui de los niños privilegiados, puso el aguinaldo, que se cobraba a las 4 de la tarde. Venía mi papá con el dinero del aguinaldo y se compraba la mesa navideña. Los juguetes, que alguna vez me faltaron en un día de Reyes, yo siempre cuento la anécdota, yo lloré tanto que mi vieja agarró la plata de la comida y me compró un osito así chiquito. Y andando el tiempo yo recuperé la imagen del osito en otras circunstancias de mi propia vida, con mi hija y con mi nieto. Entonces, esta historia es que los juguetes venían de lo de Evita en los correos del barrio, que mi mamá iba a recoger, y mi mamá era la peronista, porque mi papá era caudillo radical de parroquia. Se murió sin entender mi peronismo, es muy divertida la cosa. Con lo cual yo tengo una formación, siempre se habló de política en mi casa, venían a buscarlo a mi viejo para que sacara a alguien que estaba detenido, o para que fuera a las reuniones del comité, qué sé yo, las cosas que hacía mi viejo. Y ese peronismo te ha acompañado toda la vida. Y me acompañó toda la vida porque en un momento dado de mi adolescencia yo entendí que tenía que hacer algo para devolver a los pibes, que eran más chiquitos, obviamente, que necesitaran alguna cosa. Y hacíamos, para mí no era militar. Y que eso no porque solo era el regalo para Navidad. Claro, no tenía conciencia yo de eso, pero era bárbara, porque era muy generosa. Y hacíamos, yo me acuerdo, hacíamos festivales, hacíamos reuniones. Primero hacíamos reuniones de mujeres, donde se le informaba de sus derechos sociales, de todas las cosas que se iban ganando a través de la formación de los sindicatos, que tampoco existían, existen a partir del peronismo. Y entonces nosotros, en realidad, ahora que lo pienso, soliviantábamos a las mujeres, porque las hacíamos conscientes de sus derechos legítimos, que hoy es mucho más común que los tengan. Bueno, la semillita la puso Evita. Evita era, claro. Y luego siguieron todas las mujeres que vinieron después. Pero es que todas las ¿no? mujeres, cualquiera sea la formación política que tenga o la ideología por la que transiten, en realidad la posibilidad de ser elegidas y elegir se lo deben a Evita.
Claro. Por eso Evita es tan querida y ¿Y lo respetada. del 30% de cupo femenino te pareció una buena idea en su momento? Sí, porque era una discriminación por la positiva. Yo fui junto con otras diputadas, éramos 7 mujeres en un cuerpo de 257 en el momento en que se votó la ley de cupo. Y te cuento que en realidad mis propios compañeros estaban en contra, hasta que a la madrugada llamó el presidente, que era Menem, y dijo, por favor, voten, porque era que racimos de mujeres se te iban a caer encima de las bancas si no se aprobaba. Y Manzano, a esa hora, que serían como las 3 y pico de la mañana, en realidad, para dar vuelta el discurso, utilizó que había mujeres representativas y significativas. Y esto que voy a contar está en el diario de sesiones, con lo cual lo puedo decir de verdad, porque es comprobable. Dijo, acá tenemos una mujer partícipe de esta Cámara, integrante, compañera nuestra, que tiene el 80% de conocimiento y reconocimiento de la sociedad. No se dice porque es mujer. Es decir, las encuestas no averiguaban qué resonancia podía tener yo en las mujeres, lo cual era cierto. Esto de dedicarse a la política a lo largo de toda tu vida, bueno, has tenido que pagar precios altos seguramente, ¿no? No, porque yo era actriz antes que nada. Ujú. Y cuando, viste que la Cámara se renueva cada 2 años. Sí. Todos los que llegan son nuevos entre ellos, porque el de Jujuy no conoce al de Tierra del Fuego y el de Mendoza no conoce al de Santa Fe. Claro. Pero a mí sí me conocían. Todo el mundo. Claro. Entonces, Amigos y enemigos. Claro, mi ventaja era, primero que yo podía hablar con todos, y además que todos sabían quién era yo. ¿Cuántos artistas luego terminan dedicándose a la política, no? Y no solamente para aprovechar el caudal de la popularidad, ¿no? Sino porque también esa vocación tiene que ver algo con esto de trabajar para los demás. No, es que para somos el público. los actores, en realidad por su sensibilidad en general, todos son comprometidos sociales. Más allá que ejerzan o no el cargo político o que militen o no, en realidad siempre tienen una resignificación gremial o social, y de hecho son conductores del gremio, muchos de ellos. Y en realidad es obvio, porque somos más sensibles a las necesidades y porque en general casi todos venimos de casas humildes, casi todos. Y entonces sabemos cuando alguien necesita, que también nosotros precisamos en algún momento, y no hay que olvidarse del origen. Momentos difíciles habrás pasado con Papaleo, ¿no? En las épocas duras de este país. Terribles, terribles. ¿Con tu hija chiquita? Con mi nena de 6 años yo iba a las cárceles a visitar a este señor que estaba detrás de una reja como si fuera un delincuente, y en realidad era genial porque todas las mujeres de presos políticos llevábamos una bolsita con elementos de limpieza, y las mujeres de los presos comunes llevaban carne, frutas, verduras, que se permitía el ingreso, y no a nosotras. Y entonces era como distinguidas en las colas por lo que llevabas en la mano. Se sabía que eras mujer de preso político o mujer de preso común. Qué momentos duros, ¿no? Te habrá tocado. Sí, muy duros. Fue muy duro el proceso en esta casa. En esta casa a mí me tendieron una cama, yo estaba prohibida y me dejaron entrar 15 días en Córdoba, y cuando volví me robaron la casa entera. Y yo, estas cosas que tiene una que nunca yo soy una mujer fatalista, yo creo que todo pasa porque tiene que pasar. Desempeñé las alhajas que empeñaba para comer y me las robaron todas. Yo no tengo más alhajas, ni las quiero tener. Entonces no tengo nada, yo tengo toda bijú, toda fantasía, mucho anillo porque soy muy anillera, pero latas. ¿Temiste por tu vida alguna vez? Sí tuve miedo, sí, yo sé lo que es el miedo, sí. No temí, ¿cómo te puedo explicar? No temí por mi vida, sino por las consecuencias que podía haber sufrido mi hija, que quedaba sola. Y yo soy una mujer sin familia casi. Tenía 2 primos solamente, como todo parentesco legítimo, y en realidad murieron hace 2 años, los 2 en el mismo año. Yo tengo toda la familia muerta, y entonces en realidad yo me apropié un poco de la familia del padre de mi hija, que pasó a ocupar el rol de mi familia. Mi suegra, que era un ser excepcional, que me amó hasta el último día de su vida, como yo a ella, y mi cuñada, que es una muchacha muy capaz, muy psicóloga, muy inteligente, y que seguimos siendo amigas hasta el día de hoy. Siempre tengo el recuerdo de verte con tu hija muy unidas, muy pegadas, sí, ¿no? somos muy pegadas. Siempre defendiéndola como una
una mamá así muy fuerte, ¿no? Muy protectora. Sí, pero yo soy protectora con toda la gente que me rodea. Yo un día estaba harta de las cárceles, las torturas, los secuestros, todas las plagas de Egipto que pasamos acá. Y le digo a una amiga, por Dios santo, ¿por qué no me habré casado con uno de la democracia cristiana? Le digo, y no que enviudo de un peronista y me caso con otro peronista y siguen las plagas. Y entonces me miró un rato así y me dijo, ella se refería específicamente a una persona que estaba cerca de mí en ese momento, que era abogado brillante, que no era, por cierto, de la democracia cristiana. Y me dijo, pero a ese le hubieras hecho ministro de Trabajo. Seguramente. Porque yo me preocupo mucho, porque toda la gente que esté cerca de mí sea importante. Y yo peleo y lucho y salgo a la calle y pido y defiendo. Sí, todos me dicen que soy como la gallina con los pollitos, es verdad eso. Tenés leyes que has sacado muy importantes, ¿no? Sí, sí. Sobre todo para las mujeres. Fundamentalmente para las mujeres. La ley de violencia familiar, que es importantísima, con la que paradojalmente defendieron a mi propia hija al cabo de los años. En eso pensaba justamente. La hice en el 94 y la ley la aplicaron en el 98. Y el día que la jueza le dijo a mi hija, te vamos a defender con la ley de tu mamá, yo no sé cuántas horas lloré, porque entendí por qué había ido a parar a una Cámara de Diputados. Claro, ahí es como uno entiende el porqué de tantas cosas que hace en su vida, por qué, ¿no? Dios lo manda a un lugar determinado, en un determinado espacio. Y la verdad que hice una ley de la que estoy muy contenta, que es la ley de adopción mejorada, donde dice la persona que quiera adoptar, con lo cual no es obligatorio estar casados, ni es una excusa el ser pareja. Es decir, además es porque hay hombres y mujeres solas en este país, importantes, trascendentes, con una buena posición, con una cultura, que pueden abrir las puertas de su hogar. ¿Y a cuántos chicos le habrá ¿A cuántos chicos se le podrían dar? Claro, dar porque vida, hay ¿no? acá lo que muy poca gente sabe, un hogar de huérfanos y abandonados que están en calidad de ser adoptados. La gente en general que trata de adoptar busca chiquitos recién nacidos, pero yo siempre les digo, ustedes explíquenle, por favor, que son hijos del corazón, que es el acto de amor más grande que puede realizar el ser humano. Porque el bebé, cuando lo apoyas acá para que tome su alimento o la mamadera que le des, pero uno sistemáticamente lo apoya de este lado, una cosa instintiva, el bebé escucha los latidos del corazón. Y en Inglaterra se probó que cuando termina de parir la mamá, graban los latidos del bebé y el bebé reconoce los latidos de su mamá biológica. Es decir, que el que es adoptado inconscientemente sabe que esa no es su mamá biológica. Pero ¿cuánto valor tiene? Que lo tiene en su casa por amor, que lo educa, que le limpia la cola sucia, que lo manda al colegio, que le cuida las noches de fiebre. A mí me parece un acto de amor maravilloso. Y entonces yo lo que intenté hacer era facilitar la posibilidad de la adopción. Que en realidad, cuando me dicen a mí que tardan tanto tiempo, yo he intervenido muchas veces directamente en una cuestión porque me llega muy adentro esta cosa, porque tengo una sola hija, porque fui hija única, porque me gustan las grandes familias y Dios no me la proveyó. Y entonces a mí me parece genial una mamá de pronto que hubo, que adoptó 4 hermanitos, y entonces me parece como una cosa tan poderosa y tan importante, y lo pudo hacer por mi ley. Y con que esa mamá vino a decírmelo, yo ya estaba cumplida. Logré que la mamá del chico Down tuviera una licencia más amplia, porque está probado que los 2 primeros meses no lo quiere, lo niega. Y después se adapta y es su hijo. Y te digo que en los chicos Down, así amparados por la música, como elemento de formación y de cohesión, reeducación, hay genios musicales. De manera que hay que esforzarse por los chiquitos.